Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Damos la honra y la gloria al Señor por estar acá. Dios se mueve. Amén. En el canto decíamos, está orando. Amén. Él está orando. Yo creo que Dios no deja de trabajar. Amén. El texto que leía el hermano Marcos decía, retén el consejo. Amén. Retén el consejo. Y yo quisiera decirle algo parecido. He tenido un buen rato ahí de nervios, un día bien apretado. Quiero que estemos ubicados en el libro de San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer ahí unos 10 versos después del 19. Disponga su corazón, lo que hablaba Erika al principio, ¿verdad? Relajémonos aquí, suéltese el cinturón o amárreselo, como sea. Y permita que el Espíritu Santo de Dios pueda dejarle algo a usted, que usted pueda decir, oye, aquí, Señor, quiero abrir mi corazón. Yo quiero hablar acerca de la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. Hace unos días fui invitado a un mensaje ahí por Zoom con la iglesia donde Juan Luis, y se me pidió hablar sobre esperanza, y habían tenido a un teólogo muy bueno la semana anterior, y entonces yo me turbé un poco, pero un día que me desperté, Dios me habló y me dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y ahí nació el mensaje que ministré ese día. Pero vine a este texto y este texto me dejó cautivado ahí, me dejó cautivado. Y yo quiero, hermano, que nos podamos exponer a la palabra, amén, a la palabra como tal. ¿Dónde le dije que vamos a leer? Juan 5, verso 19. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, y de modo, que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, gracias, Dios, en esta hora. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, de mis hermanas aquí presentes, Padre. Fluye de manera especial, Dios. Ministra, Dios, todo este recinto está lleno con tu gloria. Toma este ambiente totalmente, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado. Hemos venido aquí, Señor, a exaltarte, a bendecirte y a glorificarte a ti, Dios mío. Si alguien tiene una dolencia física, Padre, ministra. Ahí en tus llagas nosotros fuimos curados. Creemos esa palabra, Señor, que tú eres nuestro sanador.
Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Si hay un problema ahí en el alma, Dios, un dolor, una amargura, una tristeza, Padre, una situación adversa que le esté agobiando ahora, Señor, pueda recibir de parte tuya, Señor. Y no solo aquí, Dios mío, en este escenario, sino también a través de las redes, ahí en la casa, donde pueda haber un hermano ahí, una hermana, Señor. Padre bendito, se me pidió que orara por un varón ahí, Dios mío, que tiene un problema, Señor, tu siervo, Señor, que necesita moverse ahí, Dios mío, y se le dañó el carro, Padre, que tú puedas suplir, Dios mío, para que él pueda salir adelante y seguir, Dios mío, haciendo tu obra, Padre. La vida de mi hermano Gerardo, Señor, allá en Ojancha, Padre, posa tu mano ahí sobre él, ministrale, Padre. Hay un pueblo clamando ahí por él, Dios mío. Ya hoy tuvimos la buena noticia que fue dado de alta, Dios mío. Gracias por tu misericordia, Padre, por tu fidelidad. Pero si hay alguien aquí, Padre bendito, con una situación similar, Padre, ministra, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Mi hermano, el capítulo 5 inicia con un relato de un paralítico al cual Jesús sana en un día de reposo. Eso genera un gran problema, hermano, y lo saca de en medio de un montón de enfermos, que cita la Biblia que habían cojos, ciegos, paralíticos, de todo había ahí. Y él extrae ahí, hemos predicado sobre ese texto, a ese paralítico y le sana. Se enoja el pueblo judío, se enoja el pueblo ahí con el Señor, y van a preguntarle al paralítico que quién le sanó, y entonces él no sabía quién fuese. Curiosamente, ¿verdad? Eso lo habíamos predicado la otra vez. Pero en el verso 15 ya él se entera, porque Jesús lo encuentra en el templo. Y le dice al final del verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús hace el milagro en un día de reposo. Yo creo, hermano amado, que nosotros como creyentes tenemos que estar siempre expuestos a la palabra y con un corazón dispuesto a aprender cada día más del Señor. ¿Te cree eso? La religión, hermano, nos mete ideas y nos enclaustra, es la palabra, creo. Y nos deja ahí, hermano, estancados y no nos deja avanzar en el conocimiento del Señor. Jesús comienza a obrar en el orden del Espíritu de Dios. Este milagro lo provoca el Padre y utiliza al Hijo. Y reaccionan con el deseo de matarle. Qué fuerte, ¿verdad? Déjeme decirle que ese deseo no se aplaca nunca, sino que los lleva y los lleva y los lleva y los lleva, y en el tiempo señalado de Dios lo matan. No cuando ellos querían hacerlo, sino cuando llegó el tiempo señalado por Dios, porque era proyecto y plan de Dios. Hermano, ellos defendiendo una religión, un credo, una forma de pensamiento, se levantan ahí en contra del Señor y dicen algo que está incorrecto. Y aquí posiblemente no voy a tener el aval de todos, porque hemos pensado que el séptimo día Dios descansó, pero descansó al pensamiento de nosotros, que se acostó en un camón y pasó todo el sábado tirado ahí descansando. Y no es eso lo que dice el texto, hermano. No es eso lo que dice Génesis 2, del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3 es de donde hemos tomado ese pensamiento de que Dios vagueó el día sábado. Téngame paciencia, hermano, ¿sí? ¿Lo tiene por ahí? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo
de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y santificó y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí concluye la historia de la creación. Esa palabra que se usa ahí, de reposó, habla de terminó, de acabó exitosamente en el original. Entonces nosotros hemos creído que es que se acostó a dormir, y a mí que nadie me toque el día domingo para nada. No sé por qué no hacemos cultos otro día, dirá alguien por ahí. En realidad Dios está afiliado al trabajo. Jesús dijo ahí donde leímos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Él no abandonó el Edén, hermano. Acabó de hacerlo, pero le dio mantenimiento. ¿Me explico? Lo bendijo, obró. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que ellos religiosamente habían adoptado un pensamiento de guardar el sábado sin hacer nada. Y nosotros como evangélicos hemos pensado que es que no hay que hacer nada. Pero más bien lo que Dios quiere es que dediquemos toda la fuerza a buscar su rostro, a bendecirle. Y Jesús viene diciendo: yo soy vuestro reposo. No hay tiempo de perder el tiempo, dijo alguien por aquí hace un tiempo atrás, ¿verdad? Ahí le dejo eso. Bendito el Señor. Quiero avanzar un poquito porque tengo bastante ahí, pero vamos a ir hasta donde Dios quiera. Quiero decirle que Dios está afiliado al trabajo y a la obra. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para afirmarle eso, quiero decirle que Él es el gran sumo sacerdote de todos los tiempos. Y está día a día intercediendo por usted y por mí en el tabernáculo eterno allá en el cielo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un día cualquiera Dios se manifiesta. Un día cualquiera Dios hace un milagro. Un día cualquiera, yo entré aquí hace 39 años y medio más o menos, y Dios me cambió el corazón. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el enojo de ellos es defendiendo el día de reposo. Dice: porque los judíos, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús viene a empezar a quitar algo de la enseñanza religiosa y a enseñar algo fresco, algo nuevo. Y aquí, hermano, en lo que yo voy a leer de esto, déjeme decirle que cuando lo leí, yo estoy seguro que usted se confundió. Si a usted le gusta amar la palabra, le gusta conocerla, le gusta ahondar en ella, hay muchos conceptos de eso que leímos que, al igual que a mí, a usted yo sé que le costó entender. Y yo todavía creo que no lo he entendido todo, hermano, porque me metí a escudriñar y he estado ahí, pero por lo menos quiero sacar varias cosas interesantes ahí. ¿Sobre cuál tema estamos predicando hoy? La autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo creo que la iglesia debe manejar el concepto claro de que Él es el Hijo de Dios, que Él es un hombre con dos naturalezas. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. 100% Dios y 100% hombre. Esa teología, hermano, ha venido evolucionando y ha habido revelación del Señor que nos hace comprender un poquito más. Porque hay un montón de sectas y de religiones que no pueden concebir eso, hermano. En este mismo texto que tenemos enfrente, hay un versículo donde le menciono en el 44: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los hombres? Recibid gloria, los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios. ¿Cómo dice? Del Dios único. Hay un solo Dios, hermano. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno solo es. En la mente posiblemente de algunos, no digo todos, pero posiblemente de algunos dirán que la oficina del Padre está en Liberia,
que la oficina del Hijo por allá en San Carlos y la oficina del Espíritu Santo en Cartago, para que me entienda el concepto. Tenemos la tendencia de dividir y eso nos cuesta, hermano, por eso nos cuesta tanto entender a veces las cosas. Pero qué bueno que está el Espíritu Santo para que nos instruya, nos dirija, nos diga. Cuando usted llegue al cielo, usted no va a encontrar 3 tronos diferentes. Usted va a encontrar un solo trono, un solo Dios verdadero. Amén. Entonces, si yo acredito a Cristo, como el Hijo del Dios viviente, yo tengo que entender que Él tiene una autoridad soberana. Él tiene una autoridad suprema. Bendito el Señor. Me gusta que esté callado. Me parece que está como queriendo ponerle una X o evacuar el mensaje. Pero yo sé que si el Espíritu Santo de Dios le revela algo, usted lo va a conservar. ¿Está bien? Jesús está haciendo el milagro. Ellos quieren levantarse religiosamente para matarlo. Y Él no teme a eso. Él no tiene problema. Él se levanta en el verso que sigue y comienza a afirmar lo que está queriendo decir. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? De cierto digo, como quien dice, estoy completamente convencido. Tengo certeza, veracidad de lo que estoy hablando. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermano, hay una frase ahí que está al final del verso 27, que confunde mucho. Me llamó la atención que la busqué en varias versiones. Yo no digo que tenga un montón de versiones, hermano, apenas tengo unas cuantas por ahí. Y tampoco las revisé todas. Las tengo ahí en internet, pero me cuesta. Me gusta meterme solo en la Biblia, casi tengo ese problema. Pero lo que quiero decirle a usted, hermano, es que esa frase, el Hijo del Hombre, todas las traducciones la hacen casi igual. No la cambian. Como que hay un velo ahí un poco místico. ¿Cómo revelo esto? ¿Cómo digo esto, hermano? Pero yo creo que con el pase de los años, usted tiene que entender qué es lo que quiere decir eso, hermano. ¿Por qué se le acredita a Jesús ese nombre? Ese nombre, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la idea? Yo creo, ¿verdad? Por todo lo que uno estudia en la Biblia, escucha y oye, que cuando se refiere a la Escritura al Hijo del Hombre, está hablando del Dios, de ese Dios único, de ese Dios eterno, hecho carne entre nosotros. O sea, fue el envoltorio humano con el cual Dios descendió a la tierra. Si yo le digo a usted, hermano amado, que Jesús es el Padre, la Biblia lo avala. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y me preguntas o me dices, muéstranos al Padre. Si me habéis visto a mí, habéis visto el Padre. Bendito el Señor. Ahora surgen un montón de preguntas interesantes. Me gusta que los tengo como asustados, hermano, porque es que lo que quiero mandar es escudriñar conmigo. Les quiero mandar a escudriñar ese capítulo, hermano, y lo que estoy hablando. Bendito el Señor. Si yo estoy diciendo que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que el Padre está en Él, que las dos naturalezas están en Jesús, yo quiero hacerle una pregunta. Se la hice a un hermano hace 8 días. Estábamos Jimmy y yo compartiendo con Jeffrey ahí el sábado en la tarde, fue, ¿verdad, Jeffrey? Y le dije a él, ¿cómo cree usted que se dio cuenta Jesús que Él era el Hijo de Dios? Y le hago esa pregunta a la iglesia. ¿Cómo cree usted que se dio cuenta Jesús que Él era el Hijo de Dios? Muy seria la pregunta, ¿verdad que sí? En un examen posiblemente la dejaríamos en blanco. Yo creo que él aprendió obediencia y creyó la palabra.
Él tuvo que creerle a María cuando María le dijo: a mí me visitó un ángel y me dijo que iba a depositar en mi vientre a un ser que sería llamado Hijo de Dios. Y yo era virgen. Jesús tuvo que creerle eso a María. Jesús tuvo que creer la palabra. Cuando usted ve a Jesús peleando con el diablo ahí, no le dice al diablo: usted sabe que yo soy el Hijo del Dios eterno. Jesús le dijo: escrito está. ¿Por qué le dijo escrito está? Porque él escudriñó Deuteronomio. Él se sabía la palabra. Jesús tuvo que ir descubriendo quién era en la revelación de la palabra. Esto me apasiona a mí, hermano. Me interesa. Porque entonces no podría ser 100% hombre y 100% Dios. Le quiero decir algo más. Jesús no venció a Satanás como Dios. Hubiera sido muy fácil y no hubiera necesitado venir aquí. Él lo tiró del cielo. Yo vi caer al diablo del cielo como un rayo, dice. Jesús venció aquí en la arena a Satanás como hombre. Tiene la capacidad Jesús de decir: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y después la vuelvo a tomar. Me gusta que siguen serios, hermano. Pero en Dios que se estén apuntando para ir a escudriñar. Dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo. Jesús descubrió que el Padre lo amaba. Porque el Padre ama al Hijo, dice, le muestra todas las cosas. Ahí hice un apunte, hermano. No me gusta casi guiarme por los apuntes, me cuesta mucho, hermano. Pero lo que yo entendí aquí, hermano, es que en la relación, en la comunión de Jesús con el Padre, que Él se dio cuenta que Él lo amaba con amor eterno. Él lo abrazaba en su pecho y le revelaba lo que estaba por hacer mañana. Bendito el Señor. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y dice algo más Jesús. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Perdón, ¿con quién está hablando Jesús aquí, hermanos? Está hablando con los fariseos que están bravos con Él y que lo querían matar, o con los judíos, ¿cierto? Está hablando con ellos, con los religiosos de su tiempo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, os sorprendáis, dice otra versión, os asombréis, os maravilléis. Jesús está empezando el ministerio, ha hecho pocas cosas ahí, viene avanzando ahí, pero por ejemplo lo del capítulo 9 no ha pasado, que Él venía por el camino y hay un hombre ciego de nacimiento ahí en la calle o en el camino, y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién es el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta religiosa. Porque si usted sigue el capítulo, al final del capítulo 9, usted se da cuenta que los fariseos enseñaban que el que nacía ciego era porque sus papás habían pecado o porque él mismo había pecado. ¿Cómo va a ser posible sin ni siquiera haber nacido? Porque la religión enceguece. Y entonces, hermano, Jesús dice: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste aquí. Y entonces él, en esa mañana o ese día, recibió de Dios ese alumbramiento. De eso está hablando aquí él cuando dice: hoy hice esto con ese paralítico, pero mañana me va a mostrar qué hacer y voy a seguir haciendo, porque él sabía quién era, hermano.
Qué serio, ¿verdad que sí, hermano? Bendito el Señor. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que a todo el juicio lo da al Hijo. Ay, Señor. Y el tiempo va rapidísimo de feria, hermano. Vea, en ese verso 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿en quién piensa usted? Ellos religiosamente están diciendo Jehová es Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Jehová es Jehová. Y Él levantó, ¿me puede mencionar usted un montón, verdad que sí? En el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús les está diciendo a ellos que el Padre le dio a Él la potestad de levantar muertos y de darles vida, así como lo hacía Él allá atrás. El conflicto no estaba en Jesús, el conflicto estaba en los que lo oían. Dios mío, bueno, por lo menos comenzó a llover, así no nos vamos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Saben qué pensé en Lázaro, hermano? Dicen que era amigo de Jesús y tenía 4 días de muerto. Y Él vino y lo levantó. Ahorita les voy a hacer una pregunta sobre esa resurrección. Téngalo ahí bien presente, hermano. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ay, Señor. ¿A dónde está el conflicto nuestro? Estamos separando a Cristo del Padre, ¿cierto? No estamos viendo al Padre en el Hijo. Estamos haciendo una separación. La Biblia los funde. Es un solo Dios. Manifestaciones diferentes. El Hijo del Hombre es la cobija humana que Dios se puso. O la carne y la sangre, el cuerpo, el esqueleto humano que Dios se puso para venir a visitar la tierra y como hombre triunfar, enseñándonos cómo se cumple la ley y cuál es el reino, hermano amado, al cual Él pertenecía. Sabe, Él es rey, lo hemos proclamado rey, ¿verdad? Pero no quiso ningún reino aquí en la tierra. Bendito el Señor. Tantas cosas podríamos hablar de Jesús, ¿verdad que sí? Pero tenemos la tendencia a hacer la separación ahí. Ok, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio lo dio al Hijo. Daniel enseña sobre un juez santo, eterno y justo. Yo creo que los tribunales terrenales, las cortes de justicia terrenales, fueron una copia de lo original que está en el cielo. Aquí en la tierra, hermano, se le llama Corte Suprema de Justicia. Yo creo que por encima de esas Cortes Supremas está el Dios de los cielos, el juez eterno y juez justo. Ahí nos enseñan, hermano, que hay un acusado, hay un abogado defensor, un abogado acusador y un juez que va a dictar sentencia. Ese concepto viene del cielo, hermano. Pero la justicia que trajo Cristo a la tierra, la trajo del cielo, hermano. Por eso nos cuesta entender quiénes somos. ¿Sabe? Yo creo que aquí en la tierra se tuerce cualquier justicia, hermano. Cualquier hombre es vulnerable, cualquier juez, aunque los ponen ahí cuando ya han alcanzado mucho recorrido, cuando tienen mucha espuela y se supone que no tuercen la justicia y han dado testimonio de que son rectos. Generalmente los jueces en los casos bien serios son gente madura, son gente con capacidad, gente con un montón de características muy estudiados. Pero hermano amado, se ha dado el caso una y otra vez y últimamente más frecuentemente que antes, ¿verdad? Que por causa de un poco de dinero, de un pariente cercano o de cualquier cantidad de cosas, hagan una lista gigantesca ahí, se tuerce, se quiebra la justicia. Más quiero decirle, la justicia de Dios es recta,
solo es una, Él es santo eternamente y para siempre. Cuando le hablo de la justicia de Dios, le estoy diciendo a usted que usted y yo éramos los acusados y merecíamos la muerte y merecíamos el infierno. Pero en la justicia divina, Dios entregó a su Hijo, no lo perdonó, no lo escatimó, lo entregó para que viniera a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y esa justicia que Él trae, es esa justicia que dice, a este lo pasa al lugar celestial de donde yo vengo. Él dejó su trono para que usted esté cómodo hoy. Él tomó tu castigo y mi castigo en la cruz del Calvario. Cuando se habla de justicia, tenemos que entender que la Biblia enseña una justicia diferente, la justicia divina, ante el cual Satanás y ningún reino acusador podrá tener acceso, porque Dios dio lo mejor del cielo a su Hijo amado, en cual Él tuvo complacencia, lo entregó para que muriera por usted en la cruz, y ahora usted es justificado por fe y no por obras. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, me vuela el tiempo y quería por lo menos, no, ya no, voy a llegar por lo menos para que todos honren, estoy hablando de la autoridad del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Repito, aquí en Paso Ancho y en todo lugar donde me escuchen, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y aquí entra usted y yo en el verso 24, entramos ahí. De cierto os digo. Cuando Él repite esa palabra, hermano, está dando por sentado, por fundamento sólido. De cierto os digo, el que oye mi palabra, aleluya, el que oye mi palabra y crea al que me envió, el que oye y el que cree, el que oye y el que cree, el que oye y el que cree, ahí entramos en una dimensión de fe. Ahí entramos obligatoriamente en una dimensión de fe. El que oye mi palabra y crea al que me envió, ese automáticamente, como dice en el término de computación por default, automáticamente el que cree, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no va a tener. Es el único requisito que pide el Señor. Creer. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y ahí es eximido del juicio y no vendrá condenación. ¿Sabe qué dice el original? No tiene que presentarse al juicio. ¡Ay, santo! Bendito el Señor. Bendito el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? ¿Por qué no vendrá condenación? Porque decidió por la fe pasar de muerte a vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Él nos pasó de muerte a vida. Si logro oír la palabra y creerla en mi corazón, automáticamente paso de muerte a vida y soy eximido del juicio. Y me dirá usted en Corintios, me habla que tengo que presentarme ante el tribunal de Cristo. Sí, pero ahí es para recoger el fruto de la obra que hayas hecho en el Señor. No es para condenación. Dios mío, me quedan todavía 5 minutos. Vamos a ver cómo. Quería leer un texto ahí en Romanos. Vamos a leerlo, hermano. En Romanos 10, 17. Romanos 10, 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Te acuerdas de Isaías 53 en la primera parte?
¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sigue diciendo allá, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El que cree, sobre él se manifiesta el brazo de Jehová. Pero aquí dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe que nosotros no hemos aprendido mal ese versículo? ¿Verdad que sí lo hemos aprendido mal? ¿Cómo decimos nosotros? La fe viene por el oír. ¿Verdad que sí? Pero no dice así el texto. Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Leo un poquito más ahí, me gustó un poco más ahí. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado, bendito Dios, de los de aquí, los de Paso Ancho. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día, ay Jesús, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vuelvo al verso 17. Así que la fe viene por el oír. La fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted sabe que hoy le pedí a Dios en la mañana que me ayudara a entender ese verso. Me ayudara a entender ese verso, porque me dice que la fe es por el oír. Pero el poder oír no está en mí. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Mi oído está muerto. Por eso el verso 25. Estamos otra vez en Juan, ¿verdad? 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Arriba dice que los muertos oirán su voz, ¿verdad que sí? Ya se me fue el tiempo, hermano. 2 líneas ahí. 2 tipos de resurrección. Nosotros estábamos muertos de delitos y pecados y oímos la voz de Dios. Es la primera. Todos estábamos muertos de delitos y pecados y oímos la voz de Dios. Se generó el milagro. Pero él está hablando de un poder más profundo todavía. A nivel de una segunda resurrección. Hay mucho que hablar de esto, hermano. Se me fue el tiempo. El caso de Lázaro, hermano, pregunto, ¿Lázaro resucitó, sí o no? Sí, amén. ¿Volvió a morir? Amén. Volvió a morir. Jesús demuestra quién es sin haber muerto en la cruz, porque el Padre estaba en él. Les invito a seguir escudriñando, hermano. Eso está muy rico. Dios les bendiga, hermano. Marcos.